la gran promesa. Nos vamos a basar en Génesis 15, no vamos a leer todo el capítulo ahora en la introducción, solo vamos a leer 6 versículos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Señor y Dios, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque podemos encontrar en la vida de Abraham un ejemplo de fe. Amén. La gran promesa. Y vamos a ver 4 puntos sobre la gran promesa. El primer punto es la promesa de protección. Yo quiero entrar directamente al texto de Génesis 15 que recién leímos, y cuando habla de la protección. ¿Por qué la protección? La protección hoy es la más buscada, lo que más se busca, y cómo la necesitamos también en este tiempo. Protección contra enfermedades, protección contra la maldad de este mundo, protección contra desilusiones, contra el dolor, contra las pérdidas. Necesitamos una protección. La vacuna que hoy se está comenzando a colocar en varios países del mundo es, por ejemplo, lo que mucha gente está esperando como la última solución o para poder solucionar todos los problemas que están teniendo ahora. Pero esa es la solución que necesitamos. Esa es la única solución que necesitamos para nuestras vidas. Porque dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová. No temas, Abraham. ¿Qué pasó? ¿Cómo dice después de estas cosas? ¿Se acuerdan en el capítulo anterior cómo Abraham fue y a liberar a Lot y a todos los que estaban cautivos por esos reyes malvados que habían venido invadido 5 países viviendo tranquilos? De repente Abraham va y recupera todos los bienes y viene de regreso y es bendecido por Melquisedec y agradecido por todos los reyes que habían sido despojados de sus bienes. Después se sienta Abraham en su tienda y comienza a pensar: ¿y ahora qué, Señor? Mira hacia arriba y dice: ¿y si vienen otros más fuertes a desquitarse de mí? Si se levantan otras naciones más poderosas y me quieren atacar. Y es ahí donde, en ese medio de ese desaliento, viene Dios y le dice: no temas, yo soy tu escudo. El escudo era usado, y todavía lo usan, lo vemos en la policía, por ejemplo, usa el escudo como protección, se cubre en la cara, se cubre en el cuerpo. Hoy se ven los escudos transparentes, escudos de un material fuerte, transparente, pero en aquel entonces los escudos eran de madera o de metal, eran pesados, pero eran suficientemente rígidos para cubrir y proteger a la persona. Pero había un problema: ese escudo lo manejaba la persona que se quería defender. Como sabemos, nosotros no tenemos todo el panorama y no sabemos por dónde puede venir el peligro. Pero qué lindo es poder leer con lo que le dice Dios a Abraham. Dice: yo soy tu escudo, ahora todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Esa es la seguridad que tenemos los creyentes
de poder confiar que nuestro escudo no es algo que nosotros construimos o que nosotros sostenemos, o como algunos creen, y estos días alguien me dijo, llevo mi Biblia a todo lado junto para que sea mi protección. La Biblia en sí mismo no es la protección. Dios es nuestra protección. Dios es nuestro escudo, como le dice Abraham. Dios le da la seguridad al alma de Abraham. No es que nunca más va a tener problemas. Más adelante vemos muchos o varios problemas en la vida de Abraham. Incluso volvió a tener hambre. Pero Dios había dicho que iba a ser su escudo. ¿De qué manera Dios iba a ser su escudo? Un escudo de una seguridad de todo lo que le sucediera. Dios está al control. Dios está cuidando. Fíjense que Dios, en el Salmo 34:7, por ejemplo, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Dios mismo, el ángel de Jehová, es Jesús en una teofanía, o sea, en una aparición de Dios mismo en la tierra. Antes de que Jesús venga como hombre al mundo, se le llama el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Pero el escudo de Dios también está cuando hay momentos difíciles. Vemos que la lucha se viene, la batalla se viene, y sabemos que Dios es nuestro escudo. Pero también hay otros momentos en donde pareciera que el escudo no funcionó, donde pareciera que el problema igual traspasó a través del escudo. Cuando, por ejemplo, en el Salmo 23, donde dice 23:4, dicen, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Otra manera de decir, tú eres mi escudo. Aunque permitas, aunque tenga que bajar de la montaña, irme al valle de la sombra, donde no veo las cosas claramente, donde parece que solo lo que veo o lo que escucho son los ruidos afuera y no veo el problema o no veo la solución de mis problemas. Tú estarás conmigo. Esa es la seguridad y eso es lo que Dios le dice, yo soy tu escudo. Algunos usan el Salmo 91 como un escudo, recitándolo y creyendo que al recitarlo o al tenerlo abierto o marcado en sus Biblias, eso le va a dar protección. Teniéndolo en nuestros labios todo el tiempo, no nos va a tocar ninguna peste y van a caer 10.000 alrededor y nosotros no nos va a tocar. Muchos que creyeron y se hicieron eco de esta manera de este salmo, lo interpretaron o lo aplicaron mal, hoy algunos no están más y otros igual padecieron la enfermedad. El salmo en sí mismo no nos da la protección es Dios. Quiero aclarar un poquito, por ahí algunos me han hablado de este salmo estos días. El salmo en sí mismo es un salmo mesiánico. ¿Por qué lo digo? Porque Satanás mismo se lo mencionó a Jesús allá en capítulo 4 de San Mateo. Fíjense que cuando Jesús es tentado, Satanás llama, se lo menciona, se lo recuerda a Jesús. Si eres hijo de Dios, San Mateo 4:6, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso es cierto, dice el Salmo 91. Pero ¿qué le dice Jesús? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Salmo 91 principalmente es un salmo mesiánico, pero también es un salmo para los hijos de Dios. Pero entonces, ¿a qué se refiere ese salmo? Del escudo, de nuestro escudo, en que nos da seguridad para nuestra alma. Nos daba seguridad contra Satanás y contra las tentaciones. Las pestes se personifican en la peste del pecado, que nos inunda, nos ensucia.
nos deja malolientes delante de Dios. A esa peste se está refiriendo también cuando está hablando este salmo. Pero no solamente a la peste del pecado, contra lo que el pecado puede llegar a ser, sino que también en todo lo que nos va a suceder, así como Dios le dijo, yo soy tu escudo, así también todo lo que Él permita, ese escudo, todo lo que Él no quiere decir que Él haya fallado cuando permita que nosotros estemos en un valle de muerte o cuando tengamos un inconveniente, un problema, una enfermedad o un dolor. Romanos 8, 28, 35 al 37, sabemos muy bien que la Biblia no se contradice, entonces no podemos decir que si leemos y creemos en el Salmo 91, nada nos va a pasar. Si después en Romanos 8, 28 y también el 34 en adelante, también nos dice, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados todas las cosas. Pero fíjense, no diría esto sin la conexión del 35. Miren que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El Salmo 91 está en el contexto de toda la palabra de Dios. Y cuando acá dice que ni hambre, ni persecución, ni tribulación, ni angustia nos van a poder separar del amor de Dios. Eso es lo que se refiere, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91:1. Es la seguridad y la tranquilidad y la paz que podemos tener, seguir confiando en Cristo. Y no es que porque todos mis vecinos se van a contagiar y yo no. Yo sigo confiando por más que yo me contagie y mis vecinos que son inconversos no se contagiaron. Ese es mi escudo, esa es mi confianza. Esa es la protección que Dios le promete a Abraham. Como dijo Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Y hay algo que Dios le dice a Abraham. Tu galardón, tu regalo, será inmensamente grande. Génesis 15:1. Yo soy tu escudo y tu galardón será inmensamente grande. Pero no nos quedemos solamente con este versículo. Después, Dios, en los versículos 2 al 4, le da la promesa de la simiente. Hay que aclarar que acá habla de los hijos que Dios le va a dar, pero también, como después lo leí, como primero lo leímos hoy a la mañana temprano, la simiente que es Cristo, porque a través de los hijos de Abraham, un día uno nacería, que nació ahora, que fue Jesús, de la simiente de Abraham. Esa promesa ya Dios le había dado varias veces a Abraham en el capítulo 12, en el 2 y en el 7 él dijo que le iba a dar la simiente. En principio del versículo 2 suena como que Abraham se está quejando de Dios. Fíjense que él dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que aún ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Si miramos bien el contexto, Abraham no se está quejando directamente de Dios. Está exponiendo el verdadero sentimiento que hay en su corazón. La otra vez hablamos, la oración debe ser lo que realmente hay en nuestro corazón. Igualmente Dios ve lo que hay. Si estoy triste, si estoy desilusionado, incluso si estoy desilusionado con Dios,
Yo no podré ocultarlo delante de él. Abraham le dice, ¿qué me darás? Que yo no tengo hijo, no me diste hijo todavía. Aunque nunca debemos quejarnos de Dios, tenemos permiso para traer a Él nuestras cargas. Tenemos permiso para traer a Él nuestras cargas. Y expresarle todas nuestras aflicciones, lo que hay en nuestro corazón. Es consolador para un espíritu cargado presentar su caso a un amigo fiel y compasivo que es nuestro Dios. El tiempo de anhelo y espera de Abraham por una simiente, por un hijo propio se hace largo. Se comienza a impacientar al punto de ser una aflicción para él. Pero Dios le sigue prometiendo una descendencia por más que él no está viendo ninguna señal. Es más, su esposa se está poniendo ya mayor. Él está siendo un hombre anciano y el hijo no llega. Él sigue esperando. Dios le había dicho, te daré una promesa, una descendencia numerosa, pero el hijo no llegó. Los tiempos humanos se estaban terminando. Las posibilidades humanas se estaban terminando. Ayer una hermana compartió en el grupo de lo que pasó, algún caso aislado, pero el resultado por aplicarse la vacuna. Toda la esperanza puesta en una vacuna y de repente fue llevado a la muerte como un efecto secundario de la vacuna. Toda la esperanza puesta en un hijo, pero el hijo no llega. Pero Dios hace esperar muchas veces la respuesta de nuestras vidas para fortalecer nuestra fe. Eso pasó en Abraham y eso también lo va a hacer en nosotros. Esa es la forma en que Dios obra. Le había prometido un hijo, pero el hijo no llegaba. Necesitaba fortalecer su fe. No importa la situación que estamos pasando, Dios quiere fortalecer nuestra fe. ¿Cuál es nuestra espera hoy? ¿Cuál es la espera de ustedes? ¿Cuál es la espera que estás teniendo? ¿La salvación de un hijo descarriado? ¿De un familiar, un ser querido que se apartó de Dios o que no quiere saber nada de Dios? ¿Es la salud? ¿Estás deseando, necesitando salud? ¿Cuál es la espera que se está tardando en llegar? ¿O es la espera que se termine la pandemia, que con la vacuna se solucione todo? La queja de Abraham era que no tenía hijo, porque probablemente ya había perdido las esperanzas, humanamente hablando, ¿no es cierto? Ya no veía más futuro. Si hasta ahora, tantos años de casado, no viene el hijo, ¿qué más esperanza? ¿Qué esperanza podía tener cuando ya el cuerpo se está poniendo cada vez más mayor? Pero Abraham no está solamente pensando en un hijo que Dios le estaría dando, sino que también a través de su descendencia vendría el Salvador. ¿Cómo Dios salvaría al mundo si no estaba viniendo la descendencia real? Él podía adoptar a Eliezer, que era el Damaseno. Podría tener un hijo adoptivo y después heredarle todo lo que tenía, pero no era su propio hijo. Y Dios le había dado la promesa de que un hijo suyo sería su simiente, o a través de un hijo suyo nacería la simiente. Los cristianos podemos creer en Dios respecto de las preocupaciones corrientes de nuestra vida. Podemos y debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 Pedro 5:7, fíjense qué interesante, qué fortaleza nos puede dar Dios en esta promesa, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios es nuestro escudo. Dios tiene cuidado de nosotros. Pero Dios después no le deja así a Abraham. No le deja con esa desesperanza, sino que viene y le confirma y
le reconforta diciendo, no, sal afuera de tu tienda y cuenta las estrellas del cielo. ¿Puedes contarlas? No, le dice Abraham, no puedo contar. Bueno, así será tu descendencia. Y dice el hermoso versículo 6, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Tan fuerte, tan necesaria es esa fe que después Pablo en Romanos la vuelve a mencionar. Nosotros debemos creer así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A pesar de su propia incapacidad de tener un hijo, él creyó. A pesar de que cualquier ayuda humana, cualquier salida que podemos ver a nuestro problema, no es suficiente o no es efectivo, debemos seguir creyendo en Dios y esperando en Dios hasta que agotemos todos nuestros esfuerzos. Dios tampoco nos dice, quédate quieto, tranquilo, que la ayuda te la voy a mandar yo, sino que Él también nos da la oportunidad para ser parte de su proyecto. Él no le trajo un hijo recién nacido y le puso dentro de la tienda de Sara, le dijo, ahí tenés tu hijo. Ellos tenían que tener su propio hijo. Dios también usa nuestros esfuerzos para lo que podemos hacer, pero lo que nosotros no logramos hacer, lo que no podemos hacer, Dios lo va a hacer. En tercer lugar, vemos la promesa sellada, versículos 7 al 11. Dice que aparece Dios, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le lleva a recordar a Abraham una promesa que le hizo, que le iba a sacar de la tierra de Ur y le iba a llevar a la tierra de la promesa. Dios cumplió su promesa. Así Dios también a nosotros nos muestra muchas veces las veces que Él estuvo en nuestras vidas y nos cumplió su promesa, o como ese Dios tan grande cumplió las promesas en sus hijos, allí delante de todo, Él cumplió las promesas y Dios también nos da eso como fortaleza a nuestra alma. La promesa a Abraham descansa en la seguridad del cumplimiento de la anterior. Te saqué de la tierra de Ur y te traje hasta acá. Como le dije, cuando entra el desaliento, cuando muchas veces no vemos un futuro, cuando lo vemos todo negro, podemos ir a nuestros recuerdos, que muchas veces no son muy seguros, son frágiles, pero muchas veces nos vamos a recordar la fidelidad de Dios. Pero lo más seguro es ir y buscar en Dios, en las promesas que Él hizo en la palabra de Dios y que Él cumplió. Él va a estar con su pueblo. Sin embargo, la necesidad humana es de muchas veces ver algo, ver una señal. Entonces Abraham va y dice, ¿en qué he de conocer? Versículo 8, fíjense, dice, Señor Jehová, ¿en qué he de conocer? ¿O qué conoceré que la he de heredar? Para ello Dios se aparece y le ofrece un pacto a Abraham. Abraham tuvo que hacer algo para concertar ese pacto. Él tuvo que ir, tomar esos animales, partirlos a la mitad y ponerlos separados con un pasillo entre medio de cada parte y parte. Había un pasillo entre medio para que alguien pueda cruzar, porque esto era un símbolo usado en la antigüedad que muy fuerte para aquellos que entraban en un pacto. Lo vamos a leer en Jeremías 34, 18 al 20. Fíjense también lo solemne que es este pacto, que Dios lo menciona a Jeremías
diciéndole las consecuencias de aquel que lo viola al pueblo de Israel. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Ahora bien, el pueblo de Israel, esos sacerdotes, esos príncipes que menciona acá, ellos no pasaron por entre medio de los animales. Su antepasado Abraham había pasado por entre medio de esos animales. Y Dios le dijo, ojo con el que viola ese pacto. Y eso es lo que le pasó después, si leemos la historia, lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos habían violado el pacto y Dios hizo justicia. Habiendo preparado esa señal del pacto, Abraham se puso a esperar la señal que Dios le iba a pedir ahora, que Dios le iba a dar. Ahora estaba hecho todos los dos animales divididos y estaba todo preparado y él estaba sentado esperando qué señal Dios podría darle. Él los había cortado y expuesto a las aves de rapiña que sobrevolaban. Fíjense el 11, dice 15:11, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. ¿Qué significaría o qué aplicación podríamos sacar del tema de las aves de rapiña? Sabemos que esos animales cortados eran parte del sacrificio también a Dios. Se hacía sacrificio a Dios con esos becerros y con esos animales que se mencionan. Y había aves de los cielos que venían y querían adueñarse o interrumpir o romper el símbolo de ese pacto que ahora él iba a celebrar con su Dios. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Tuvo que quedarse parado cerca y ahuyentar esas aves. Eso es lo que dice el versículo 11. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender? Cuando estamos delante de nuestros sacrificios espirituales, debemos mantenernos vigilantes y ahuyentar todo lo que pueda interrumpir. Cuando queremos orar, ¿qué nos sucede muchas veces? Nos despistamos, vamos por otros pensamientos. Cuando queremos leer la Biblia, ¿qué pasa? Vienen los llamados de teléfono, entran los WhatsApp, vienen las redes sociales, cualquier interferencia. Cuando queremos ir al culto, ¿qué pasa? ¿Cuántos problemas se suceden? Parece que en media hora, cuando nos estamos preparando, suceden un montón de interrupciones que quieren deshacernos o desviarnos de nuestro sacrificio espiritual. No un sacrificio que nos va a traer salvación, quiero aclarar eso, no, pero nosotros queremos tener comunión con Dios, necesitamos la comunión con Dios, queremos, como ese Abraham estaba esperando que Dios venga a hacer el pacto, le dé la señal, y vienen las aves y quieren interrumpir. Necesitamos presentarnos delante de Dios con total concentración. Si nos desconcentramos orando mentalmente, hagámoslo, aunque sea en voz suavecita, en voz baja. Eso nos ayuda a concentrarnos. Si el teléfono nos va a interrumpir, salvo que estemos esperando una llamada de vida o muerte, bajemos el volumen, pongamos en silencio. Y así otras cosas que nos puedan interrumpir. Cuando queremos acercarnos en adoración, cuando queremos como pueblo de Dios adorarle y reunirnos, todo debemos estar atentos y ahuyentar las aves de rapiña que quieren venir a interrumpir y arruinar el sacrificio que queremos hacer. Las aves de rapiña van a llegar. El diablo está cada vez más activo y quiere vernos caídos. No quiere que oremos, no quiere que leamos la Biblia, porque ahí vamos a encontrar la fortaleza, vamos a encontrar la respuesta de Dios, su promesa. Pero la vida cristiana es una lucha. Constantemente no tenemos que dejar caer nuestros brazos. La lucha es constante. Solo
pensar si hoy en la mañana cuando tomaste la Biblia o cuando quisiste orar, cuántas aves habrán venido a interrumpirte. Pero hay algo muy importante. Dios nos dice, esfuérzate. A Josué le dijo por lo menos 2 veces en 3 versículos, esfuérzate y sé muy valiente. La vida del cristiano es esforzarse a ahuyentar esas aves. Fíjense lo que dice Pablo en 2 Timoteo 2:1. La vida no es, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. No cuando tengo ganas, no cuando tengo tiempo, sino que yo activamente me tengo que esforzar en la gracia. No por la gracia, no para recibir la gracia, sino en la gracia. Necesitamos la fuerza de Dios. Y eso es lo que Dios también le quiso enseñar a Abraham. Necesitaba estar atento. Cuando él corría para un lado, un cuervo bajaba, o un gavilano, como le decimos, las aves de rapiña, ya venía otro del otro lado y constantemente se habrá cansado el Abraham. Fíjense que después incluso se duerme. No dice que por el cansancio, dice que Dios le envió el sueño, pero yo creo que también Abraham habrá estado cansado de estar todo el tiempo ahuyentando las aves de rapiña. Pero Dios viene a sellar el pacto. En el 4º punto ahora dice, y terminar el capítulo 15, no vamos a leer todos los versículos, pero voy a sacarle los 4 puntos importantes de ese pacto y también de lo que Dios le muestra, le da la seguridad a Abraham de lo que va a suceder en el futuro. En el 13 dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, Dios le había prometido un hijo, que su hijo iba a tener hijos, iba a tener como la multitud de las estrellas del cielo, iba a ser su descendencia. Pero también le dice que serán extranjeros y serán oprimidos. Los herederos del cielo son extranjeros en la tierra. Nosotros los cristianos somos extranjeros en esta tierra. Y muchas veces los que somos bendecidos con las riquezas celestiales en Cristo Jesús somos oprimidos por las mismas pruebas, los mismos desalientos, las mismas frustraciones que nuestros vecinos que no creen nada en Dios. Los mismos problemas también nos llegan a nosotros, pero tenemos una seguridad, un ancla, un escudo, una seguridad de que Dios está ahí. Los que somos bendecidos y amados por Dios a menudo somos afligidos gravemente por incluso hombres perversos, burladores. Siempre con el permiso de Dios, entre paréntesis, aclaro esto. Nada sucede sin la soberanía de Dios. Jesús mismo nos dijo que seríamos bienaventurados cuando hablen mal de vosotros mintiendo. ¿Se acuerdan en San Mateo 5, en el Sermón del Monte, 5:11, San Mateo 5:11? Bienaventurados sea cuando hablen de vosotros mal mintiendo. Pero Dios también le dice a Abraham que ellos serían oprimidos, pero Él les daría libertad y liberaría de sus enemigos. Dios puede permitir que pasemos por pruebas, pero al final su pueblo será liberado y nuestra alma será liberada eternamente. Y los enemigos de Dios verán nuestro fin allá con Jesús, como el rico vio a Lázaro, en el seno o en el regazo de Abraham. En tercer lugar, la servidumbre que la simiente de Abraham estaría que cumplir sería limitada, solo 400 años. ¿Solo? Sí, 400 años. Los hijos de Abraham después estarían en Egipto, oprimidos por los egipcios, pero serían liberados al final. Nosotros podemos estar en nuestro cuerpo, sufrir, pasar por dolores. Estos días alguien me decía, ¿por qué? ¿Por qué tienen que sufrir los
las personas? ¿Por qué tenemos que sufrir en este mundo? Bueno, los hijos de Abraham también sufrieron. Esto es parte del pecado que nosotros traemos, las consecuencias del pecado, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad. Pero Dios nos libertará. Dios nos va a sacar de este cuerpo de humillación, dice Pablo. ¿Por qué? Porque en cuarto lugar, Dios le dice a Abraham que su descendencia sería poseedora desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Todos serían dueños, los hijos de Abraham. Ellos serían libertados y serían dueños y serían los que vivirían en esa tierra un día en el futuro. Y quiero terminar con 4 pensamientos como aplicación a nuestras vidas. Primero, en este capítulo notamos la fe de Abraham que lucha contra su propia incredulidad. Aunque Abraham es llamado el padre de la fe, tuvo en su vida muchas veces la lucha contra la incredulidad. No por eso dejó de ser el padre de la fe, porque él venció. Al final él triunfó sobre esa incredulidad. No nos asombremos si nos encontramos en temporadas difíciles, en tinieblas, en malestar, en aflicción. Sin embargo, no es la voluntad de Dios que estemos deprimidos. No temamos, porque el mismo Dios de Abraham que le dijo, yo soy tu escudo, también es nuestro escudo. La fuente de nuestra fortaleza, la fuente de nuestro gozo. En segundo lugar, en este capítulo también vemos cómo el conocimiento de los sucesos futuros raramente ayudan a nuestro consuelo. Dios le dice a Abraham todo lo que iba a pasar. Iba a tener una simiente numerosa, pero esa simiente iba a sufrir. Iba a ser maltratada. Aunque después recibirían Canaán por heredad, tuvieron que pasar por maltratos. Fíjense que Abraham recibe la verdad y la realidad de lo que iba a suceder. Yo no creo que eso hubiera sido consuelo. ¿Qué tal si nosotros recibimos lo que le va a pasar a nuestros hijos? Si Dios hoy nos mostraría lo que va a pasar a nuestros nietos, no sería una fuente de consuelo. Por eso, cuando algunas personas desesperadamente quieren saber el futuro, quieren saber lo que va a pasar mañana, qué viene a pasar, qué es lo que va a suceder de aquí a 10 años. No, Dios no se especializa en darnos el futuro. Él prohibió los adivinos, los sortílegos, los agoreros. ¿Y por qué entonces le dio a Abraham? ¿Por qué le dijo a Abraham el futuro? Porque ese era parte del plan divino para que Dios después pueda traer al Salvador, a nuestro Salvador del mundo. ¿No es mejor confiar plenamente todos los días en Dios que, si supiéramos todo lo que nos espera en el futuro, el temor nos sobrecogería de tal manera que no podríamos disfrutar el hoy? Si sabríamos los problemas que vamos a tener mañana, pasado o dentro de una semana, tal vez no nos dejaría tranquilos para disfrutar el hoy. Por eso Dios dijo, confía en el hoy. Jesús dijo, dejen que cada día tenga su propio afán. Si nosotros sabríamos que el jueves vamos a tener coronavirus, tal vez hoy estaríamos con limón, con no sé qué, todo lo que están tomando, guayaba y todo, estaríamos con todo lo encima, con todas estaríamos temblando tal vez. Yo no sé ustedes, pero yo estaría preocupado. Por eso Dios nos dice, confían hoy, basta cada día su propio mal. Tercer lugar, en medio de la desesperanza y la esterilidad de Sarai, Dios le da una promesa a Abraham. La promesa de Dios de salvación nos viene a nosotros solo en nuestra desesperada incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. Cuando nuestros frutos por querer ser mejores, evidencia de todo nuestro esfuerzo por querer ser mejores delante de Dios,
se produce como una esterilidad que no da nada, no da frutos. Nuestro esfuerzo no da frutos. Confiemos que Dios tiene una promesa para nosotros. Dios tiene para darnos sus propias fuerzas a nosotros. Así como le dio a Abraham la promesa. Todavía no estaba el hijo, pero le siguió dando la promesa. El hijo vendría varios años después, casi 15 años después, vendría el hijo. La gracia del Espíritu que tenemos morando en nosotros, cada creyente, es confiar en la promesa de que Cristo en el Evangelio nos ha hecho justos delante de Dios, nos ha salvado, nos ha redimido. Y como dice también, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? En Romanos 8, capítulo 8. No depende de tu dignidad, no depende de mis esfuerzos, no depende de las buenas obras, de lo bueno que podemos ser. A veces las personas me dicen, pero yo soy bueno, ¿por qué tengo que sufrir si yo soy bueno? Yo no le hice mal a nadie. No depende de eso nuestra salvación. Ni siquiera depende de cuán fuerte es nuestra fe, ni de cuán profundo es nuestro arrepentimiento, sino solo del Señor, quien derramó su propia sangre para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por último, Dios hizo pacto con Abraham. De la misma manera, Dios ha entrado en un pacto con nosotros los que hemos creído. Y en la gloria de su Hijo unigénito, quien se interpuso entre Dios y nosotros, porque nuestros pecados han hecho división entre ustedes y vuestro Dios, dice Isaías. Nosotros estamos separados por nuestros pecados, pero hay alguien que se interpuso entre las dos mitades, pasó entre esas dos mitades del sacrificio. Es Jesús, esa antorcha encendida que caminó entre las dos mitades al anochecer. El símbolo de Jesús que ilumina nuestras vidas y nos da la salvación. El pacto que Dios hizo con Abraham. Él mismo recibió en nosotros o nuestro castigo que merecíamos. Nosotros merecemos ir al infierno por nuestros pecados. Para nosotros no habría salvación si no fuera por Cristo. Isaías 53:5 dice que Él cargó todos nuestros pecados sobre Cristo. Cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no pudo soportar, no puede soportar el pecado. En ese momento Jesús estaba cargando mis pecados y tus pecados. Y cuando Jesús dijo, consumado es, se terminó, cancelado es. Ya no hay más deuda para aquel que cree. Cristo obró la salvación y nos hizo el camino abierto para el cielo. Cumplió la promesa hecha a Abraham, que de su simiente nacería el Salvador. Tantos años esperó Abraham para recibir un hijo. ¿Cuántos años esperó el pueblo de Dios que venga el Salvador? Y el Salvador vino. Y el Salvador vino y es Jesús, que se cumplieron todas las profecías en Él. Así nosotros, los que creemos, como Abraham, tenemos una señal y garantía en nosotros, el don del Espíritu Santo que nos es dado como señal, como sello, como una garantía de que un día seremos libertados de todas nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros pesares, todo aquello que nos trae problemas y nos deja sin dormir. Seremos libertados. Mientras tanto, tenemos que confiar que Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan 14, los primeros versículos. ¿Quiénes heredarán esa Canaán celestial? ¿Quiénes serán dignos de pasar y llegar
a ese lugar. Quiero leer para terminar el versículo 12 de 1 de Juan 5. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios dio la promesa a Abraham de darle un hijo. Le dio el hijo y la simiente que Abraham esperaba. Tantos años esperó, Dios le dio. Dios también le prometió que de su simiente nacería el Salvador del mundo. Dios lo cumplió. Lo que hoy necesitamos, lo que hoy solamente tenemos a nuestra disposición para ser salvos, para llegar al cielo, para llegar a la morada, al Canaán celestial, es creer en el Hijo. No hay nada más. Nuestros esfuerzos no son nada, serán vanos. Pero que Dios nos dé la fortaleza de seguir confiando en confiando en esa promesa. Aquellos que ya hemos aceptado a Cristo, tenemos la seguridad, la esperanza de que Dios está con nosotros. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Angustia, tribulación, necesidad, espada, hambres, COVID-19. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Romanos 8, 35 y 36. Dios los bendiga.